Apúntalo. El 10 de diciembre no será un día normal. Hace 4 días, en una pequeña localidad de Texas, un hombre estuvo clínicamente muerto durante 1 hora y 24 minutos. Lo que vio al otro lado me ha quitado el sueño desde que escuché su testimonio. Y lo que me contó mirándome fijamente a los ojos, con esa mirada de quien ha visto algo que ningún ser humano debería ver, tiene que ver contigo. Tiene que ver con todos nosotros. Pero especialmente, y esto es lo que más me ha perturbado, tiene que ver con los adultos mayores, con aquellos que han vivido más de 6 décadas en este mundo. Ellos, según este hombre, no están preparados para lo que se avecina. Antes de continuar, necesito pedirte algo. Déjame en los comentarios desde dónde me estás escuchando. Quiero saber tu ubicación porque lo que voy a compartir hoy no es solo importante. Es absolutamente crítico para cada persona mayor de 60 años que esté escuchando estas palabras. Y si tú eres más joven, si todavía no has llegado a esa edad, escucha igualmente porque probablemente tienes padres, abuelos, personas queridas que necesitan saber lo que estoy a punto de revelarte. El hombre se llama Miguel Ángel Torres, tiene 54 años, vive en El Paso con su esposa María y sus 2 hijos ya adultos que lo visitan regularmente los fines de semana. Después de 22 años sirviendo en el ejército de los Estados Unidos, especializado en operaciones de rescate y misiones humanitarias en zonas de conflicto, Miguel Ángel pensaba que había visto absolutamente todo lo que este mundo podía arrojarle a una persona. Había presenciado la muerte de cerca en más ocasiones de las que podía contar, había sostenido en sus brazos a compañeros heridos mientras esperaban evacuación médica bajo fuego enemigo, había entrado en edificios derrumbados por terremotos buscando supervivientes cuando todos los demás ya habían abandonado la esperanza. Estaba completamente equivocado sobre haberlo visto todo. Me contactó hace 3 días a través de un conocido mutuo que sabía de mi interés en este tipo de experiencias. Cuando llegué a su casa en las afueras de El Paso, en una zona residencial tranquila, donde los veteranos de guerra suelen retirarse a buscar la paz que les negaron los campos de batalla, encontré a un hombre visiblemente afectado. No era miedo lo que vi en sus ojos, era algo más profundo, era el peso de una responsabilidad que claramente no había pedido, pero que ahora cargaba como si fuera una misión militar de la más alta prioridad. De esas misiones que no puede rechazar porque vienen directamente del alto mando. Me llevó a su taller detrás de la casa, un cobertizo de madera y metal donde se dedicaba a restaurar muebles antiguos como forma de terapia después de su retiro del servicio activo. El lugar todavía olía a quemado. No era el olor habitual de la madera lijada o del barniz fresco, era algo más acre, más perturbador. En el suelo de concreto había marcas oscuras, como si alguien hubiera derramado aceite y éste se hubiera carbonizado por el calor. En la pared del fondo, una mancha de hollín con una forma vagamente humana. Miguel Ángel me señaló esas marcas con un gesto sobrio. Aquí fue donde morí, me dijo sin el menor dramatismo en su voz. El 23 de noviembre a las 10:23 de la mañana. Lo sé con precisión porque miré el reloj justo antes de que ocurriera. Tengo esa costumbre militar de siempre registrar la hora de los eventos importantes. Me contó que ese sábado por la mañana había comenzado de manera completamente normal. Su esposa María había ido a visitar a su hermana al otro lado de la ciudad, como hacía cada sábado desde que se mudaron a El Paso hace 15 años. Él estaba trabajando en una vieja mecedora que había pertenecido a su abuela paterna, una pieza de roble macizo de principios del siglo XX que había viajado con la familia desde México cuando emigraron, buscando una vida mejor. Estaba disfrutando del aire fresco del otoño tejano, que siempre le traía paz después de tantos años de servicio militar en climas hostiles. Estaba usando una cepilladora eléctrica industrial en un trozo de roble particularmente difícil, nudoso, resistente, como si el árbol del que había salido esa madera se negara a ser domado incluso después de más de un siglo. Fue entonces cuando algo salió terriblemente mal con el cableado de la herramienta. La cepilladora chispeó violentamente en sus manos.
Vio las chispas azules saltando como pequeños demonios eléctricos antes de que pudiera soltarla. Y entonces, antes de que su cerebro pudiera procesar lo que estaba sucediendo, antes de que sus reflejos de soldado entrenado pudieran reaccionar, 50.000 voltios de electricidad atravesaron su cuerpo. La descarga lo lanzó hacia atrás contra la pared de concreto con una fuerza brutal. Su espalda impactó contra el muro dejando esa marca de hollín que ahora yo estaba observando. Su corazón dejó de latir inmediatamente. Su visión se volvió blanca primero, de un blanco tan intenso que parecía contener todos los colores del universo comprimidos en un solo instante. Luego vino la oscuridad. Una oscuridad completa y absoluta mientras cada músculo de su cuerpo se contraía en espasmos involuntarios por la corriente que lo atravesaba. Pero esa oscuridad, me explicó Miguel Ángel, inclinándose hacia adelante en su silla con una intensidad que me hizo contener la respiración, duró solo un instante que no sabría cuantificar en términos de tiempo terrestre porque el tiempo dejó de tener sentido en ese momento. De repente se encontró flotando sobre su propio cuerpo. Podía verse a sí mismo tendido inmóvil en el suelo del taller, con humo todavía saliendo del cable eléctrico quemado que había causado su muerte. Podía ver cada detalle con una claridad sobrenatural: las virutas de madera esparcidas por el suelo, la taza de café que había dejado sobre su banco de trabajo esa mañana, ahora derramada por la vibración de su caída, el reloj de pared que marcaba las 10:23, las fotos de su familia colgadas en la pared opuesta, los rostros de sus hijos sonriéndole desde un pasado que ahora parecía pertenecer a otra vida. No había dolor, me dijo. No había miedo. Solo una sensación abrumadora de liberación mientras se daba cuenta de que ya no estaba limitado por su cuerpo físico. Era como si durante 54 años hubiera estado usando un traje demasiado pequeño, demasiado pesado, demasiado restrictivo, y de repente se lo hubieran quitado y pudiera respirar por primera vez. Lo más extraño, me confesó, era sentirme completamente alerta y vivo mientras veía mi forma sin vida allí abajo, más vivo de lo que me había sentido jamás. Mis sentidos estaban amplificados de una manera que no puedo describir con palabras humanas. Podía percibir colores que no existen en el espectro visible. Podía escuchar frecuencias que el oído humano no está diseñado para captar. Era como si durante toda mi vida hubiera estado viendo el mundo a través de un cristal sucio y alguien acabara de limpiarlo. Entonces experimentó lo que describió como la sensación de atracción más increíble de su existencia, como ser elevado por manos invisibles hechas de puro amor. No había nada físico en esa elevación, nada mecánico, pero era más real que cualquier cosa que hubiera experimentado en su vida corporal. El taller se hizo más y más pequeño debajo de él. Su casa, todo el vecindario del Paso, la ciudad entera comenzaron a alejarse como si estuviera despegando en un cohete, pero sin la violencia del movimiento, sin la aceleración brutal. Era un ascenso suave, casi gentil, como si el universo mismo lo estuviera acunando. Pronto estuvo rodeado de una luz tan brillante que hacía que el sol de Texas en pleno verano pareciera una vela parpadeante en comparación. Pero no era una luz dura o cegadora, me aclaró Miguel Ángel. Era calidez, una calidez que penetraba cada parte de mi ser, cada rincón de mi conciencia, con más amor del que había experimentado en 54 años de vida. Era como si esa luz me conociera, como si supiera cada uno de mis pensamientos, cada uno de mis miedos, cada una de mis esperanzas, y me aceptara completamente a pesar de todo. Fue entonces cuando lo vio caminando hacia él a través del resplandor. Una figura que se acercaba con pasos que no parecían tocar ninguna superficie, pero que igualmente producían la sensación de movimiento, de propósito, de dirección. Miguel Ángel supo instantáneamente, con una certeza que trascendía cualquier conocimiento terrenal, que estaba frente a Jesucristo. Aunque me confesó con una mezcla de asombro y algo que parecía casi vergüenza, no se parecía nada a las pinturas con las que había crecido en su iglesia católica de la infancia. No era el Cristo rubio de ojos azules de las estampitas que su abuela le regalaba, no era el Cristo demacrado y sufriente de los crucifijos que había visto en tantas iglesias a lo largo de su vida. Era alguien diferente, alguien que irradiaba una autoridad y una majestad que Miguel Ángel solo había sentido en presencia de los generales más distinguidos durante su carrera militar, pero al mismo tiempo sus ojos sostenían una compasión
que iba más profundo que cualquier cosa humana que hubiera experimentado jamás. Era poder y ternura en perfecta armonía. Era justicia y misericordia fundidas en una sola presencia. Cuando habló, su voz llevaba una autoridad que parecía sacudir los mismos cimientos de la eternidad. No era un sonido que entrara por los oídos. Era algo que resonaba directamente en el centro del ser de Miguel Ángel, en ese lugar donde habitan las verdades más profundas. Miguel dijo, y Miguel Ángel me describió cómo escuchar su nombre pronunciado por el Creador del universo envió olas de puro gozo a través de todo su ser. Era como si ese nombre, su nombre, el nombre que le habían puesto sus padres al nacer, de repente cobrara un significado que nunca había tenido, como si hasta ese momento hubiera sido solo una etiqueta y ahora se convirtiera en una identidad completa, en una historia, en un propósito. Te he traído aquí porque hay algo urgente que mi pueblo debe entender, continuó la voz, especialmente aquellos que han vivido mucho y servido fielmente. La semana del 10 de diciembre pondrá a prueba su fe de maneras que no pueden imaginar. Miguel Ángel me contó que se encontró capaz de responder, aunque no estaba seguro si estaba hablando audiblemente o si sus pensamientos estaban siendo leídos directamente. La comunicación en ese lugar no seguía las reglas del lenguaje humano, era más directa, más pura, sin posibilidad de malentendidos o interpretaciones erróneas. Señor, preguntó, ¿por qué yo? Solo soy un soldado retirado tratando de vivir tranquilamente con mi familia. No soy nadie especial, no tengo seguidores ni plataforma. No soy un líder religioso ni un profeta. ¿Por qué no viene este mensaje de alguien más calificado? Quizás un pastor con una congregación grande, quizás un teólogo con credenciales académicas, alguien a quien la gente escuche y respete. La sonrisa de Jesús fue gentil, me dijo Miguel Ángel, pero llena de un propósito divino que hizo temblar mi espíritu. Era la sonrisa de alguien que conoce el final de la historia antes de que comience, de alguien que ve el tapiz completo mientras nosotros solo vemos los hilos sueltos. Siempre he elegido a los humildes para llevar mis mensajes más importantes, Miguel. Pescadores, cobradores de impuestos, pastores de ovejas. No busco credenciales humanas porque esas credenciales a menudo se convierten en obstáculos. Tus hermanos y hermanas, aquellos que han alcanzado sus años dorados, necesitan escuchar de alguien que ha caminado a través del fuego y entiende cómo es una batalla real. Confiarán en el testimonio de un guerrero que ha visto tanto conflictos terrenales como celestiales. Tu falta de pretensiones es precisamente tu calificación. El espacio alrededor de ellos comenzó a transformarse. Miguel Ángel lo describió como si la realidad misma estuviera siendo reescrita ante sus ojos. Los colores cambiaban, las formas se reorganizaban, las dimensiones se expandían y contraían de maneras que desafiaban toda lógica conocida. Sintió la mano de Jesús en su hombro. No era un toque físico exactamente, porque en ese lugar no había físico en el sentido que entendemos, pero era algo mucho más real y sustancial que cualquier cosa que hubiera sentido jamás en la carne. Era como si esa mano lo estuviera conectando directamente con la fuente de toda existencia. Observa cuidadosamente, instruyó Jesús. Mira lo que estoy a punto de revelarte concerniente a los días alrededor del 10 de diciembre. Estas fechas no son aleatorias, Miguel. No son producto del azar ni de coincidencias cósmicas. Representan un punto de convergencia cuando los reinos espiritual y físico se intersectarán de maneras que sacudirán los cimientos de todo lo que la humanidad cree saber sobre la realidad. De repente, Miguel Ángel se encontró parado sobre lo que parecía ser los Estados Unidos vistos desde una gran altura, pero no era como ver un mapa o una fotografía satelital. Podía ver a través de los edificios, a través de las paredes, a través del mismo tejido de la realidad. Estaba presenciando algo, me dijo con voz temblorosa, para lo que mi entrenamiento militar nunca me había preparado, y créeme, me entrenaron para todo tipo de situaciones extremas. La primera visión lo golpeó con una intensidad abrumadora que lo dejó sin palabras, incluso en ese estado espiritual donde el habla no era necesaria. Vio millones de adultos mayores a través de América, personas en sus 60, 70 y 80 años, experimentando algo extraordinario durante los días cercanos al 10 de diciembre.
Pero esto no estaba sucediendo en iglesias o reuniones religiosas, no era el resultado de campañas evangelísticas o programas televisivos, era algo completamente diferente, completamente inesperado. Observó cómo ancianos creyentes en hogares de retiro, centros para mayores y sus propias salas de estar comenzaban a recibir visitaciones sobrenaturales que desafiaban cada ley de la naturaleza tal como la conocemos. No eran sueños ordinarios ni fantasías dementes que comenzaban a deteriorarse con la edad, como algunos querrían hacernos creer. Eran encuentros reales con dimensiones de la realidad, que han estado siempre ahí, pero que normalmente permanecen ocultas a nuestros sentidos limitados. Estos son mis fieles siervos que han laborado mucho tiempo en la viña de la fe, explicó Jesús. Muchos de ellos han estado orando durante décadas, décadas de rodillas cada mañana pidiendo por un avivamiento espiritual, décadas suplicando que sus hijos y nietos que se alejaron de la fe regresen al camino, décadas intercediendo para que esta nación y el mundo entero recuerden sus fundamentos espirituales. Sus oraciones no han sido olvidadas, ni una sola de ellas. Cada palabra pronunciada en fe ha sido almacenada como incienso precioso ante mi trono, y el tiempo de la respuesta ha llegado. Sus oraciones están a punto de ser respondidas de maneras que los sorprenderán incluso a ellos mismos. Miguel Ángel observó con asombro mientras estos santos ancianos a través de la nación comenzaban a experimentar encuentros que pertenecían a las páginas de las Escrituras en lugar de al mundo moderno que hemos construido con nuestra tecnología y nuestro escepticismo. Algunos vieron ángeles de pie en sus dormitorios al amanecer, seres de luz que irradiaban una paz sobrecogedora. Otros escucharon voces audibles hablando palabras de consuelo e instrucción divina, voces que no venían de ninguna dirección física, sino que parecían emanar del centro mismo de la realidad. Otros más sintieron una presencia abrumadora de gloria divina que los llevó de rodillas en adoración y lágrimas de gozo, incapaces de mantenerse de pie ante tanta majestad. Las escenas eran tan hermosas, me contó Miguel Ángel con los ojos humedeciéndose ante el recuerdo, que me encontré llorando mientras las presenciaba. Y yo no soy un hombre que llore fácilmente. He visto cosas terribles en campos de batalla que endurecerían el corazón de cualquiera. Pero esto era diferente. Esto era ver el amor de Dios derramándose sobre personas que el mundo había olvidado. Vio a una abuela de 87 años en una zona rural de Kansas, viviendo sola en una pequeña casa de campo después de la muerte de su esposo hace 10 años. Esta mujer había estado orando fielmente por su nieto cada día desde que él se alejó de la familia hace 15 años, perdido en las drogas y el resentimiento. Durante la visitación de diciembre, esta anciana recibió una visión que le mostraba exactamente dónde estaba viviendo su nieto, en qué ciudad, en qué calle, en qué edificio. Junto con la ubicación recibió conocimiento sobrenatural de las palabras precisas que debía decirle cuando lo encontrara, palabras que tocarían las heridas más profundas de su corazón y lo traerían de vuelta no solo a la familia, sino a la fe. Vio a un viudo de 79 años en Florida, un antiguo contador que había pasado los últimos 5 años desde la muerte de su esposa básicamente esperando morir, sin propósito, sin esperanza, simplemente existiendo mientras los días se arrastraban uno tras otro. Durante los días cercanos al 10 de diciembre, este hombre fue repentinamente llenado con tal valentía, con tal fuego interior, que comenzó a compartir el Evangelio con extraños en la calle. No era algo que hubiera planeado ni algo para lo que se sentía capacitado, simplemente empezó a hablar con las personas que encontraba, guiado por una voz interior que le decía exactamente qué decir a cada uno. En cuestión de días, docenas de personas habían sido guiadas a la salvación a través de conversaciones que duraban solo minutos, pero que tocaban exactamente las necesidades de cada corazón. ¿Por qué los mayores, Señor?, preguntó Miguel Ángel, conmovido más allá de las palabras por la belleza de lo que estaba presenciando. ¿Por qué eliges trabajar a través de aquellos a quienes la sociedad moderna tan a menudo pasa por alto, desestima, considera obsoletos e irrelevantes? La respuesta de Jesús resonó a través de dimensiones que Miguel Ángel no sabía que existían.
Fue una respuesta que cambió para siempre su comprensión del valor de la edad y la experiencia, porque han vivido lo suficiente para reconocer mi voz cuando hablo. No la confunden con el ruido del mundo porque han aprendido a distinguir entre lo eterno y lo pasajero. Han sobrevivido suficientes tormentas para apreciar la calma que viene de mi presencia. Saben lo que es el sufrimiento y por eso conocen también lo que es el consuelo verdadero. Han enterrado suficientes seres queridos para valorar las cosas eternas sobre los placeres temporales. Han visto cómo todo lo material pasa y se desvanece, y por eso pueden enfocarse en lo que permanece. Más importante aún, tienen menos que demostrar al mundo y todo que ganar al confiar completamente en mí. No buscan impresionar a nadie, no necesitan likes, ni seguidores, ni validación externa. Pueden ser mis mensajeros puros porque no tienen agendas ocultas. La escena cambió dramáticamente y Miguel Ángel se encontró presenciando algo que hizo que su corazón de soldado, curtido por años de combate, se rompiera con compasión. Vio hogares de ancianos e instalaciones de vida asistida a través de toda la nación durante esos mismos días de diciembre, pero algo estaba terriblemente mal en muchos de esos lugares. Mientras encuentros sobrenaturales estaban erupcionando a su alrededor, mientras el cielo mismo se abría para derramar bendiciones, muchos residentes ancianos estaban completamente desprevenidos para lo que Dios estaba tratando de hacer a través de ellos. No porque no tuvieran fe, no porque no hubieran servido fielmente durante décadas, sino porque habían sido condicionados para dudar de sus propias experiencias. Jesús dirigió su atención a una instalación particular en Ohio, una residencia para mayores que desde fuera parecía moderna y bien equipada. Dentro había una mujer de 84 años llamada Dorothy. Esta mujer había sido maestra de escuela dominical durante más de 50 años, había criado a 4 hijos en la fe, había orado fielmente cada día desde su adolescencia, pero ahora, cuando los ángeles comenzaron a aparecer en su habitación, cuando la luz divina comenzó a llenar su espacio, ella seguía descartándolo como alucinaciones causadas por su medicación para la presión arterial. Sus hijos adultos la habían convencido a lo largo de los años con las mejores intenciones, pero con consecuencias devastadoras, de que las experiencias espirituales intensas eran simplemente signos de deterioro mental. Cada vez que ella mencionaba haber sentido la presencia de Dios de manera especial, ellos se miraban con preocupación y sugerían ajustar sus medicamentos. Cada vez que contaba un sueño significativo, ellos cambiaban de tema con incomodidad. Así que ahora, cuando Dios mismo estaba tratando de usarla como un vaso para milagros, cuando el cielo se abría específicamente para ella, Dorothy estaba luchando contra la experiencia en lugar de abrazarla. Estaba negando lo que sus ojos espirituales estaban viendo, porque le habían enseñado que sus ojos espirituales ya no eran confiables. ¿Ves la tragedia aquí, Miguel?, preguntó Jesús con voz cargada de una tristeza que Miguel Ángel nunca olvidará. Mis fieles siervos han sido condicionados por un mundo secular para dudar de sus propias experiencias espirituales. El mismo mundo que confía ciegamente en algoritmos de computadora y en opiniones de celebridades les ha enseñado a desconfiar de encuentros con lo divino. Cuando trato de derramar mi poder a través de ellos, resisten porque temen ser etiquetados como confundidos o inestables. Prefieren parecer cuerdos ante los hombres que estar disponibles para Dios. Miguel Ángel observó con el corazón roto mientras escena tras escena se desarrollaba a través del país, cada una mostrando la misma tragedia con diferentes rostros. Un hombre de 90 años en Arizona, un antiguo maestro de historia jubilado, estaba recibiendo sueños proféticos extraordinariamente detallados sobre eventos que afectarían a su comunidad, pero los guardaba para sí mismo en absoluto silencio porque su familia había amenazado, durante una reunión familiar particularmente dolorosa, con ponerlo en un centro especializado de memorias y comenzaba a hablar sobre visiones. Lo habían dicho con amor, preocupados por él, pero el efecto había sido silenciarlo completamente. Un grupo de mujeres ancianas en un centro para mayores de Carolina del Norte estaban sintiendo fuertes impulsos de orar por personas y situaciones específicas. Recibían nombres de personas que nunca habían conocido junto con conocimiento de sus necesidades exactas.
pero suprimían estos impulsos, los ahogaban, los ignoraban porque sus hijos adultos les habían dicho repetidamente que dejaran de ser tan religiosas en su vejez, que era hora de relajarse y disfrutar sus últimos años sin tantas complicaciones espirituales. La visión se expandió para mostrarle comunidades de retiro completas donde residentes que habían sido miembros fieles de iglesias durante décadas estaban experimentando sanaciones sobrenaturales de condiciones crónicas e insights proféticos sobre el futuro, pero estaban ocultando estas experiencias de sus familias, incluso de sus propios pastores. Se les había enseñado por voces que se suponía eran de autoridad espiritual que los milagros ya no suceden en nuestra era, que Dios no habla directamente a las personas ordinarias, que los dones espirituales como la profecía y la sanación terminaron con la era apostólica hace 2000 años. Esta es la razón por la que tantos de mis vasos elegidos perderán su cita divina, explicó Jesús con ojos que ardían de amor y al mismo tiempo de santa indignación. El enemigo ha pasado décadas ejecutando un plan sistemático para convencer a los creyentes ancianos de que su sensibilidad espiritual es en realidad deterioro mental. Él sabe, porque ha estudiado la historia, que mis guerreros de cabello gris representan la mayor amenaza para su reino de oscuridad. Así que ha trabajado incansablemente, a través de la cultura, a través de la medicina mal aplicada, a través de familiares bien intencionados pero equivocados, para silenciarlos antes de que puedan caminar completamente en su autoridad. La escena cambió para mostrarle lo que sucedería con aquellos mayores que sí abrazaran las experiencias sobrenaturales. El contraste fue tan marcado que Miguel Ángel sintió que estaba viendo dos realidades completamente diferentes. En un hogar de retiro en Texas, no muy lejos de donde él mismo vivía, Miguel Ángel observó a una antigua maestra de tercer grado de 89 años llamada Margaret. Esta mujer había pasado toda su vida sirviendo a Dios de manera callada y humilde. Nunca había buscado reconocimiento, nunca había tenido un ministerio público, simplemente había enseñado a generaciones de niños a leer y escribir mientras les mostraba el amor de Cristo a través de su paciencia y bondad. Cuando los ángeles comenzaron a aparecer en su habitación durante los primeros días de diciembre, cuando la presencia divina se hizo tan densa que casi podía cortarse con un cuchillo, Margaret no entró en pánico. No buscó explicaciones médicas. No se lo guardó por miedo a lo que otros pensaran. En lugar de eso, cayó de rodillas junto a su cama, con sus articulaciones artríticas protestando, pero su espíritu ardiendo, y preguntó a Dios una simple pregunta: «Señor, ¿cómo puedo servirte?». Lo que Miguel Ángel presenció después lo dejó absolutamente atónito. Esta mujer anciana, que no había caminado sin asistencia de una andadera en 3 años, debido a problemas severos en sus rodillas y cadera, de repente se levantó, no gradualmente, no con esfuerzo, se levantó como si tuviera 30 años, mientras el poder divino fluía a través de su cuerpo frágil como electricidad celestial. Comenzó a moverse por la instalación, caminando por los pasillos con una agilidad que hizo que las enfermeras dejaran caer sus bandejas de medicamentos en shock, pero ella no se detuvo a explicar nada. Estaba siendo guiada por una voz interior que le decía exactamente a dónde ir y qué hacer. Sus manos artríticas, que durante años apenas podían sostener una taza de té sin temblar, comenzaron a posarse sobre otros residentes, y dondequiera que sus manos tocaban sucedían cosas imposibles. Las sillas de ruedas se vaciaban mientras sus ocupantes se levantaban caminando. Las mentes nubladas por años de demencia se aclaraban instantáneamente con ancianos que no habían reconocido a sus propios hijos durante meses, de repente llamándolos por su nombre y recordando momentos compartidos con claridad perfecta. Los corazones endurecidos por años de amargura y resentimiento se derretían bajo el toque del amor de Dios, brotando perdón y reconciliación donde antes solo había dolor. «Mira cómo multiplico los esfuerzos de aquellos que dicen sí a mi llamado», dijo Jesús con voz llena de un gozo que Miguel Ángel solo puede describir como paternal. Un vaso dispuesto se convierte en un catalizador para transformación que toca cientos de vidas en cuestión de días. Todo lo que necesito es disponibilidad. No capacidad extraordinaria,
no dones especiales, no credenciales impresionantes, solo un corazón que dice sí cuando yo llamo. Miguel Ángel observó escenas similares desarrollándose en centros para mayores a través de toda la nación, cada una única pero siguiendo el mismo patrón. En Oregón, un grupo de hombres ancianos que se habían estado reuniendo para tomar café cada mañana durante más de una década, veteranos en su mayoría, hombres de pocas palabras pero fe profunda, de repente se encontraron recibiendo visiones detalladas sobre corrupción en su gobierno local. No eran acusaciones vagas ni teorías de conspiración, eran detalles específicos sobre transacciones financieras fraudulentas, sobre sobornos, sobre fondos públicos desviados. En lugar de quedarse callados como habían hecho toda su vida, guardándose sus opiniones para no causar problemas, estos ancianos comenzaron a compartir valientemente lo que Dios les había mostrado. Sus testimonios llevaron a investigaciones oficiales que expusieron décadas de fraude y eventualmente trajeron líderes justos a posiciones de autoridad que habían sido ocupadas por corruptos durante generaciones. En Florida, abuelas que habían sido descartadas por sus propias familias como demasiado viejas para entender los problemas modernos, como reliquias de otro tiempo incapaces de aportar nada relevante, estaban de repente recibiendo sabiduría sobrenatural sobre las luchas secretas de sus nietos, conocimiento que nadie les había compartido, detalles sobre adicciones ocultas, sobre depresión profunda, sobre oscuridad espiritual que estaba consumiendo a estos jóvenes desde adentro, aquellas abuelas que actuaron según estos insights divinos, que se atrevieron a llamar por teléfono o escribir cartas o simplemente orar con autoridad específica, observaron cómo sus intercesiones rompían maldiciones generacionales que habían atormentado a sus familias durante décadas y traían sanación a relaciones que habían parecido irremediablemente rotas. Pero Jesús también le mostró a Miguel Ángel el lado desgarrador de esta misma realidad, porque el libre albedrío sigue siendo sagrado incluso en medio del derramamiento más poderoso del Espíritu. Vio creyentes ancianos que tuvieron exactamente las mismas oportunidades, que recibieron exactamente las mismas visitaciones, pero eligieron ignorar los impulsos del Espíritu Santo porque estaban más preocupados por parecer normales que por ser obedientes al llamado de Dios. Prefirieron la comodidad de sus rutinas establecidas al riesgo de parecer locos ante sus familias. Eligieron el silencio seguro sobre el testimonio arriesgado. La ventana de oportunidad es estrecha, Miguel, advirtió Jesús con una intensidad en su voz que hizo temblar el alma de este veterano de guerra. Entre el 1 y el 10 de diciembre estaré tocando en los corazones de mis siervos experimentados más fuerte de lo que jamás he tocado antes en la historia de la humanidad. Aquellos que abran la puerta, aquellos que respondan sí aunque tiemble todo su ser, entrarán en la mayor temporada de ministerio que jamás hayan experimentado. Sus años finales se convertirán en sus años más fructíferos. Pero aquellos que elijan la comodidad sobre el llamado, aquellos que prefieran la aprobación de los hombres sobre la obediencia a Dios, observarán impotentes cómo la cosecha pasa de largo ante sus ojos cerrados. La visión cambió para mostrarle algo que hizo gemir el espíritu de Miguel Ángel con intercesión. Vio iglesias a través de toda América, templos de todas las denominaciones, donde pastores y miembros más jóvenes de las congregaciones estaban completamente desprevenidos para lo que Dios quería hacer a través de sus santos ancianos, no por maldad, no por incredulidad consciente, simplemente porque habían sido formados en una teología que relegaba lo sobrenatural al pasado distante o al futuro lejano, nunca al presente inmediato. Cuando estos creyentes mayores comenzaron a compartir testimonios de visitaciones angelicales y sueños proféticos en las reuniones de oración y los cultos dominicales, en lugar de ser celebrados y animados, a menudo fueron tratados con sospecha o condescendencia. Se les pidió educadamente pero firmemente que mantuvieran tales experiencias en privado para no confundir a la congregación. Miguel Ángel observó una escena particularmente desgarradora en una iglesia metodista en Georgia. Una mujer de 78 años,
miembro fiel de esa congregación durante más de 5 décadas, se levantó durante una reunión de la junta directiva para compartir algo que Dios le había mostrado. Durante la noche anterior había recibido una visión detallada sobre la crisis financiera que la Iglesia estaba enfrentando, un déficit que los líderes habían mantenido en secreto para no preocupar a la congregación. Pero no solo había visto el problema, también había recibido la solución específica que Dios quería que implementaran. En lugar de recibir su palabra con corazones abiertos, en lugar de al menos escuchar lo que tenía que decir, la junta de la Iglesia intercambió miradas incómodas. El pastor carraspeó y sugirió, con el tono que se usa con los niños que dicen tonterías, que quizás ella debería considerar retirarse de los roles de liderazgo debido a su edad avanzada y su aparente confusión. La reunión continuó como si ella no hubiera hablado. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, citó Jesús las antiguas palabras del profeta Oseas con una voz cargada de un dolor que Miguel Ángel sintió como propio. Han olvidado lo que está escrito en sus propias escrituras, que en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, que sus ancianos soñarán sueños y sus jóvenes verán visiones. Los mismos a quienes he elegido para liderar esta cosecha final están siendo silenciados por la tradición religiosa y el prejuicio cultural que valora la juventud sobre la sabiduría. Las escenas continuaron desarrollándose, mostrándole el avance de esos días de diciembre, cuando la actividad sobrenatural entre los mayores alcanzaría niveles sin precedentes en la historia moderna. Miguel Ángel vio grupos de oración formándose espontáneamente en comunidades de retiro a través del país, no organizados por ninguna institución ni promovidos por ningún ministerio famoso, sino surgiendo naturalmente cuando ancianos que habían experimentado lo sobrenatural comenzaban a buscar a otros como ellos. La intercesión que brotaba de estos grupos estaba literalmente remodelando la atmósfera espiritual sobre ciudades enteras. Fortalezas demoníacas que habían controlado regiones durante décadas, alimentando la violencia, la adicción, la desesperanza, se estaban desmoronando como castillos de arena ante una marea imparable bajo las oraciones de abuelas y abuelos que finalmente habían aprendido a orar con santa audacia en lugar de peticiones corteses y formales. En una visión particularmente poderosa, Miguel Ángel observó a un hombre de 85 años en Montana. Este hombre había perdido a su esposa de 57 años de matrimonio el año anterior y durante meses había estado sumido en un pozo de dolor y aislamiento que parecía no tener fondo. Sus hijos habían intentado ayudarlo, llevándolo a terapeutas y sugiriendo medicamentos antidepresivos, pero nada parecía funcionar. Él simplemente existía, esperando reunirse con su amada del otro lado. Pero en lugar de rendirse a la muerte en vida, este viudo tomó una decisión que cambiaría todo. Un día, en medio de su dolor, levantó su rostro hacia el cielo y dijo palabras que el cielo había estado esperando escuchar. Señor, si todavía me quieres aquí, úsame. Usa mi dolor para tus propósitos. No permitas que estos años que me quedan sean desperdiciados. Durante la visitación de diciembre, Miguel Ángel lo vio recibiendo un coraje sobrenatural que transformó completamente su semblante. La tristeza no desapareció del todo, pero fue acompañada por algo más fuerte, propósito. Este anciano sintió el impulso de visitar la escuela secundaria local, una institución que había tenido problemas con violencia y drogas durante años, y ofrecer compartir su testimonio con los estudiantes. Los administradores de la escuela, desesperados por cualquier cosa que pudiera ayudar después de una racha de incidentes preocupantes, aceptaron su oferta sin mucha esperanza. Un viejo hablando a adolescentes, ¿qué podría salir de eso? Lo que sucedió después desafió cada ley natural y cada expectativa humana. Mientras este viudo anciano hablaba sobre la fidelidad de Dios a través de la pérdida, mientras compartía con voz temblorosa pero firme cómo su fe lo había sostenido en el momento más oscuro de su vida, la presencia del Espíritu Santo llenó ese auditorio escolar con una densidad casi física. Los estudiantes, muchos de los cuales habían entrado burlándose y haciendo bromas, comenzaron a quedarse en silencio. Luego comenzaron a llorar. Primero uno aquí, otro allá. Luego decenas. Luego cientos. Adolescentes que habían estado luchando con pensamientos suicidas sin que nadie lo supiera, comenzaron a clamar a Dios por salvación.
Jóvenes atrapados en adicciones que habían mantenido en secreto cayeron de rodillas pidiendo liberación. En una hora, más de 300 estudiantes habían entregado sus vidas a Cristo. El despertar espiritual que comenzó en esa escuela no se quedó contenido entre sus paredes, se extendió como fuego a cada institución educativa en los condados circundantes. Maestros reportaron cambios dramáticos en el comportamiento de sus estudiantes. Padres notaron transformaciones en sus hijos que no podían explicar. Todo porque un viudo de 85 años se atrevió a decir sí cuando el cielo llamó. Esto es lo que sucede cuando mis guerreros envejecidos finalmente entienden su verdadera autoridad, explicó Jesús con ojos brillando de un orgullo que Miguel Ángel solo puede describir como el de un padre viendo a su hijo dar sus primeros pasos. Han sido refinados por el fuego de la vida, probados por el tiempo y sus tormentas, despojados de todo excepto su fe en mí. Cuando hablan, el cielo se mueve porque sus palabras llevan el peso de una relación auténtica con su Creador. No hablan teorías aprendidas en libros, hablan experiencia vivida a través de décadas. Pero la visión también reveló la feroz oposición que se levantaría contra estos avivalistas ancianos, porque el enemigo no iba a quedarse de brazos cruzados mientras sus fortalezas eran demolidas. Miguel Ángel vio agencias gubernamentales comenzando a investigar centros para mayores donde sanaciones milagrosas estaban ocurriendo con regularidad alarmante para las autoridades. Profesionales médicos estaban documentando recuperaciones que desafiaban toda explicación científica, pero en sus reportes atribuían estas curaciones a tratamientos experimentales desconocidos o a errores en los diagnósticos originales, cualquier cosa antes de reconocer la intervención divina. Lo más perturbador de todo, Miguel Ángel presenció miembros de familias volviéndose contra sus propios parientes ancianos cuando estas experiencias sobrenaturales comenzaron a manifestarse de maneras que no podían ser ignoradas. Hijos adultos que habían estado orando durante años para que sus padres encontraran paz en sus años finales, de repente se sintieron profundamente incómodos cuando esa paz vino acompañada de visiones proféticas, de sanaciones milagrosas, de un fuego espiritual que desafiaba su teología cómoda. Preferían un padre tranquilo en una mecedora a un padre transformado en instrumento de lo sobrenatural. El costo de caminar en mi poder siempre ha sido el rechazo por parte de los más cercanos a ti, dijo Jesús con una solemnidad que sólo podía venir de experiencia personal. Incluso mi propia familia pensó que estaba fuera de mí cuando comenzó mi ministerio. Mis propios hermanos trataron de detenerme. Mi propia madre tuvo momentos de incomprensión. Estos fieles mayores enfrentarán la misma elección que yo enfrenté hace 2000 años, complacer a la gente u obedecer a Dios. No pueden elegir ambas. La visión se intensificó mientras Miguel Ángel observaba los días cercanos al 10 de diciembre desarrollarse en todo su dramatismo. Para ese punto, la actividad sobrenatural entre los creyentes ancianos se había vuelto tan extendida e innegable